lo que dijo un historiador norteamericano, Charles Chapman, en 1926. Bueno, el libro salió publicado en 1927, History of the Cuban Republic, 1927, pero él lo dijo en el 26, lo escribió en el 26 exactamente. Dijo, Cuba es extraordinariamente rica, la verdadera mina de oro de la América hispana, aunque ese oro le llega directamente a través de la agricultura y el comercio. Y esto es muy importante y nos llega del mundo anglosajón, la idea. A través, su riqueza no es ni siquiera el oro, como se pensaba al principio. Bueno, todavía se saca algo en Holguín. Pero dice él que le llega directamente la riqueza a través de la agricultura y del comercio. Precisamente las dos áreas más atacadas por los comunistas en Cuba y por la política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos no nos ha ayudado en esto en el comercio, la verdad, no nos ha ayudado. Y cuando nos ayuda, pues hace una injerencia malsana. No hay de verdad una voluntad de que exista un comercio fuerte, libre entre la Florida y nuestros compatriotas en la isla. No, esa es la única cosa que puede desterrar el comunismo, es el comercio. Y la confrontación, el comercio. El comercio trae paz. Dice Chapman, en 1926, aunque lo sacó a la luz el 27, que la riqueza verdadera de Cuba, que es un tesoro, el verdadero tesoro de la América hispana, es el comercio y la agricultura. La agricultura destruida por esa idea marxista, ¿no? De concentrarse en los trabajadores urbanos y hacerle la guerra al campo, aunque usted vea una hoz y un martillo, la verdad es el martillo, y ni siquiera el martillo, ni siquiera los obreros toman el poder, son las élites, la burguesía transfigurada y camuflajeada que simplemente desarrolla un capitalismo de Estado. En Cuba no se pudo desarrollar un capitalismo de Estado porque la Unión Soviética le asignó el papel de colonia agrícola. Las colonias son un mal negocio, le salió cara a Cuba, a la Unión Soviética, y de hecho algunos dicen que incluso la causa de la caída de la Unión Soviética fue Cuba. Bueno, ustedes saben que en 1492 sale Colón hacia Cuba, hacia las Américas, mejor dicho, hacia las Indias, aunque después fueron occidentales. Él buscaba un camino corto para el comercio, simplemente, siempre el comercio y el dinero. Pero cuando llega a Cuba es por ser plato de segunda mesa, porque primero descubre pues una tierra allí en Bahamas, visita Cuba, pero no se queda en Cuba. Finalmente van a Haití, allí se formaliza todo, pero durante 18 años, desde 1492 hasta 1910, Cuba desatendida por completo. Ustedes saben que en Cuba habían grupos indígenas, pero no estaban organizados solamente en tribus, no eran organizaciones pues de un estado político, no, ni siquiera conocían el territorio. Los indios de Cuba no conocían su territorio, no sabían dónde llegaba, dónde acababa, no tenían una organización. Y habían algunos los indios como los más los españoles le llamaban los indios viejos, que eran los guanajatabeyes. Los guanajatabeyes, descritos por los españoles como indios indios tristes, pacíficos, tranquilos, aunque hay quien dice por ahí que practicaban el canibalismo. Yo personalmente no creo que ellos practicaban el canibalismo, porque más bien el canibalismo, que no es una industria, pues está asociada a la guerra y a los combates y a marcar hegemonía sobre tu enemigo para humillarlo. Y eso no me parece. Se han descubierto unos huesos ahí con manchas de pintura roja, pero eso no quiere decir que fuese canibalismo. Yo no creo que esos indios fueran tan agresivos para comerse a sí mismos y mucho menos para atacar a otras tribus, de las cuales siempre salían huyendo. Y ustedes saben que se quedaron en la punta extrema de la Cuba occidental, allá en Pinar del Río. Al final, guanajatabeyes, pues ahí los guanajatabeyes se quedaron a vivir ahí y huyeron de los taínos, de los iboneños, de los caribes, de todo el mundo huyó y se quedaron a vivir en algunos callitos por ahí. Esa gente no sabía cultivar la tierra, no, eran muy atrasados. Los guanajatabeyes, indios viejos, como decían en español, eran muy acabados y muy poco civilizados. Los más civilizados, ustedes saben, son los taínos, ¿no? Por cierto, las mujeres taínas eran secuestradas por los caribes, que nunca llegaron a Cuba, los caníbales. Los caribes eran caníbales, eran indios muy agresivos, combativos, y se comían a sus enemigos. Los capaban a los indios contrarios de otras tribus, los capaban, los engordaban como cerdos en unas jaulas de madera, y luego se los comían en un banquete. A las mujeres las dejaban vivas para reproducirse, y por eso se ha descubierto que
o se sabe ya, no, mejor dicho, que entre los caribes se sabía, las mujeres que estaban entre ellos sabían hablar el taíno. Claro, eran mujeres secuestradas, mujeres robadas a siboneyes, a, a otros grupos que, bueno, el más conocido de los taínos son los mejores que nos dejaron pues la yuca, yo no sé si el guanajo, tengo duda ahora, pero casi todas las palabras que empiezan con gua, el guano, el bohío también, la barbacoa, y bueno, ustedes se acordarán de otras más. También la costumbre del ají, que luego se le echa el ajiaco y la yuca, y bueno, eran bastante organizados políticamente, tanto que sus mujeres después de casadas se tapaban para evitar perturbaciones sociales en su pequeña sociedad, no políticamente organizada, pero sí con tribus, y las mujeres tenían cierto papel en eso. Bueno, caballero, Diego Velázquez es el hombre de Cuellar, es el hombre que llega a Cuba, se le encarga la misión de conquistar Cuba después de 18 años de abandono y después de haber estado, pues, Sancho Camacho con todos sus hijos explorando a Cuba, Sebastián de Ocampo en 1509 también hizo un bujeo por toda la costa para hacer el mapa político, pero luego llegaron los españoles ya a conquistar en Baracoa, ustedes saben la historia, y bueno, ahí este hombre, pues Diego Velázquez llega a Baracoa con un grupo de gente escogida, muy bien. Uno de ellos, increíblemente, era el defensor de los indios, Las Casas. Las Casas, el defensor de los indios, también Hernán Cortés y Pánfilo de Narváez. Hernán Cortés después conquista México, ustedes lo saben. Pues lo que sucede es que en esa época, pues se pensaba que el oro era muy importante y no había suficiente oro en Cuba. Los indios que trabajaron para los españoles por encomiendas y que Isabel la Católica recomendaba no maltratar porque eran tan libres como los españoles, y esto ayudaba mucho a esto, la causa del padre de las casas. Pues la verdad que Isabel decía eso, pero desde las distancias, y los cubanos sí maltrataron a los indios, los colonizadores maltrataron a los indios, los colonizadores muchos venían de Castilla, pero también desde el principio, yo lo he dicho, en esto políticamente quizás hay gente que no le gusta decirlo, también llegaron de Andalucía, negros libres a Cuba, negros no esclavos, o sea, negros españoles llegaron a Cuba, los cuales nos dan una idea bueno, de lo abierta que era en esta cuestión de la raza España, comparándola con los que más tarde pues le hicieron la guerra a España, con los alemanes, con los holandeses, con toda esta gente que pagaban o apoyaban a tantos filibusteros, piratas, corsarios, para debilitar a la Cuba española, a la provincia. La verdad es que los cubanos también fueron piratas, hubo piratas cubanos, llegaron muy lejos.